Ejercicio UCR. Se tienen tres recipientes iguales. Cada recipiente tiene una cantidad de agua desconocida. Luis se da cuenta que con el agua que hay en los tres recipientes se llena exactamente un recipiente de los utilizados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos los tres recipientes y son todos del mismo tamaño, es decir, los tres contienen la misma capacidad para contener agua, entonces si los tres son iguales, independientemente la cantidad de agua que tenga cada uno, si llenamos entre el agua que hay en los tres, la pasamos para un solo recipiente, se llenaría exactamente. Ese exactamente es clave porque lo que quiere decir es que con el agua que hay entre los tres recipientes se llenaría de manera completa uno de ellos. Sí, como que vertiendo el agua de los tres en uno solo, podemos llenar exactamente un recipiente de manera al 100%, ni una gota más ni una gota menos de agua. La pregunta es que no es posible que, sí, la pregunta es que cuál de las opciones es la que no es posible. Entonces hay que buscar la que es como que es falsa, una opción que nunca se daría, una opción imposible. Empecemos con la opción A. Dice, los tres recipientes tengan la misma cantidad de agua. ¿Eso será posible? ¿Será imposible? Veamos. Supongamos que los tres recipientes fueran de 3 litros cada uno. Es un ejemplo muy claro para poder entender la opción A. Si los recipientes fueran cada uno de 3 litros y todos tuvieran solamente un litro lleno, es decir, cada uno tiene la tercera parte lleno, un tercio, entonces veamos que la condición era que Luis se daba cuenta que con el agua que hay entre los tres recipientes se llena exactamente uno. Entonces aquí es como muy evidente que si pasamos esta agua para este cuadrito, que sería también una tercera parte, y si pasamos esta agua de acá para este otro cuadrito, podríamos llenar un recipiente completo. Sí, pasando un tercio y un tercio para el recipiente de la izquierda, esos dos cuadritos que antes estaban rellenos, llenan los dos que faltaban del primer recipiente y se llenaría de manera exacta uno de ellos. Por lo tanto, la opción A más bien sí es posible. Y es que recordemos que están pidiendo la opción que no es posible. Vamos ahora con la opción B. Dice que los tres recipientes tengan diferente cantidad de agua. Esa opción B más bien sería como la más posible de todas, porque pensemos en esto, si tenemos los tres recipientes que son del mismo tamaño, podría suceder que los tres tengan diferente cantidad de agua, que uno tenga más litros que otro, que tengan distinta cantidad de agua, pero que con el agua que hay entre los tres, llenar uno de manera completa. Sería como que un recipiente esté muy lleno, otro más o menos, y el otro tenga poco. Entonces, no es obligado a inventar cantidades exactas, sino que tenemos que tener como la capacidad analítica de decir que sí es posible que tres recipientes tengan diferente cantidad de agua y que con el agua de los tres se pueda llenar uno perfectamente. Entonces, esta opción B es más bien bastante posible. Hay que tener como cierta imaginación, cierta creatividad para analizar el ejercicio. La opción A también era posible, nada más que era un poco más difícil que los tres tuvieran igual cantidad de agua, lo cual aún así se podría llenar un recipiente completo según vimos en la opción A. La opción B es mucho más posible, porque cuesta mucho como dar medidas exactas. Mucho más posible la opción B. Tres recipientes tienen diferente cantidad de agua y al final se puede llenar uno de manera completa. Vamos a la opción C. Estamos buscando la opción que no es posible. La opción C dice que un recipiente tenga un sexto, otro un tercio y otro un medio, que sería la mitad. Aquí entonces lo que hacemos es sumar estas fracciones, porque recordemos que con el agua que hay entre los tres se debe llenar exactamente un recipiente. Entonces vamos a sumar estas tres fracciones para ver qué sucede, cuánto se llenaría con estas porciones, cuánto se llenaría de un recipiente, qué parte se llenaría, si se llena completo o no. Aquí yo recomiendo que sumemos primero las dos fracciones que tienen menor denominador. En realidad sí se pueden sumar las tres de una vez, pero por el procedimiento que quiero seguir, por la explicación que quiero dar, recomiendo que cuando venga una pregunta así de fracciones, que primero se sumen las dos fracciones que tienen menor denominador. Y en ese caso sería un tercio más un medio. Después del resultado de estas dos fracciones, le sumamos el un sexto. Bueno, es una suma de fracciones heterogéneas
Por lo tanto, para obtener el común denominador, se multiplican los dos denominadores, que serían 3 y 2, es decir, 3 por 2, 6. Y luego conservo el más en medio porque estamos haciendo una suma, y ahora se multiplica en cruz, se multiplica en diagonal. 1 por 2, 2. Y después 3 por 1, 3. Si sumamos eso nos daría arriba 2 más 3, 5. 2 más 3, 5. Y ahí abajo nos está dando el 6, 5 sextos. A este 5 sextos hay que sumarle el 1 sexto que habíamos dejado pendiente, que era el que tenía mayor denominador, que lo dejábamos para el final. Vamos a bajar el 1 sexto y se lo vamos a sumar. Solo que ahora es una suma más sencilla, es una suma de fracciones homogéneas, porque tienen el mismo denominador. Entonces simplemente aquí lo que se hace es que se conserva el denominador, se conserva el 6 cuando son fracciones homogéneas y se suman los dos de arriba. 1 más 5, 6. Nos está dando 6 de 6. ¿Cómo se interpreta esto? 6 de 6 es como que se llenó un recipiente completo. 6 de 6 significa que completó, se llenó 6 de 6 partes posibles. Esto significa que sí, que uniendo el agua de los tres, uniendo 1 sexto más 1 tercio más 1 medio, más bien se está llenando uno de los recipientes de manera exacta. De hecho, si simplificáramos 6 entre 6 daría 1. Y este 1 se puede percibir como que sí, como que se está llenando de manera completa uno de los recipientes porque se completó 6 de 6. La opción C es una opción que más bien es posible porque estamos dándonos cuenta que con el agua que hay entre los tres recipientes se está llenando de manera exacta uno de ellos. Entonces estábamos buscando la opción que no fuera posible, la opción donde no ocurriera lo que nos piden, que es que se llene un solo recipiente con el agua de los tres. Vamos a la opción D. Dice ahora que un recipiente contenga la octava parte del total del agua, otro la cuarta parte y otro la mitad. Entonces ahora sería así. Que un recipiente contenga un octavo, otro un cuarto y otro un medio, que sería la mitad. También debemos sumarlos para ver qué sucede uniendo, juntando el agua que hay entre los tres. Por supuesto que la suma la que nos hace que se junte esa agua, esas fracciones. Empezamos también con las dos fracciones que tienen menor denominador porque es un poco más sencillo, un poco más factible a la hora de hacer el procedimiento, ya que hay que sumar a mano. Común denominador, multiplicamos los dos denominadores, 4 por 2, 8. Conservo el más y ahora se multiplica en cruz. Ahora se multiplica en cruz 1 por 2, 2 y luego 4 por 1, 4. Si ahí sumamos, nos daría 2 más 4, 6. Nos está dando 6 de 8. Pero a esto hay que sumarle el 1 octavo que habíamos dejado pendiente. Siempre recomiendo sumar las dos fracciones de menor denominador acá, es un poco más fácil. Y si sumamos 1 octavo más 6 octavos, esas son sumas de fracciones homogéneas. Los dos tienen denominador 8, por lo tanto se conserva el 8 en el denominador y se suman los dos de arriba, 1 más 6, 7. Nos está dando 7 octavos. ¿Qué significa que esté dando 7 octavos? Significa que uniendo el agua de los tres recipientes, juntando, sumando el agua de 1 octavo más 1 cuarto más 1 medio, no se pudo llenar un recipiente completo. Lo que alcanzó fue para 7 octavas partes. Si bien es cierto, casi se llena, se llenaron 7 porciones de 8, ¿sí? Se llenó 7 octavas partes, pero no se completó, no se llenó. Para que quedara lleno tenía que dar 8 de 8. Tiene que quedar el mismo numerador y el mismo denominador para que quedara lleno. Entonces la opción D es una opción que no se está dando de acuerdo a la hipótesis del problema. La opción D es una opción imposible, que de hecho lo que estamos buscando. Recuerden que la pregunta es que cuál no es posible. Sería la opción D, porque si un recipiente tiene un octavo, otro una cuarta parte y otro un medio, o sea la mitad, no se estaría llenando de manera completa uno de los recipientes. Aquí entonces la respuesta es la opción D. Tal vez ver rápidamente la opción E para ver por qué esta no es la correcta, ya que ya tenemos la opción que es la opción D. Dice la opción E que un recipiente tenga más agua que la obtenía al juntar el agua de los dos recipientes restantes. Es decir, veamos los recipientes. Esta opción es bastante posible también porque podría darse, ¿por qué no?, que un recipiente esté muy lleno, pero no del todo lleno, es decir, como este primero,
y que los otros dos tengan tan poquita agua, pero que sea la suficiente para que si tomamos esta agua y la pasamos para acá, y este otra poquito de agua y la pasamos para acá, se llenaría completo un recipiente. Y démonos cuenta que la opción E se está cumpliendo esta situación de que un recipiente, es decir, el primer recipiente, tiene más agua que juntar los otros dos. Que juntar los otros dos. Claro, la porción de agua que hay en el primer recipiente es mucho más que el agua que hay en los otros dos juntos. Es decir, la opción E es una opción posible, bastante posible en realidad. Entonces, no es la correcta porque estamos buscando la opción que no es posible.